Hola, bienvenidos a mi canal Fuego de Dios Latam. Hoy les voy a dar aquí una enseñanza sobre cómo nacer de nuevo, qué se necesita, cómo se hace y por qué, para qué. Y vamos a hablar de unas tradiciones de personas que pueden ser contrarias a la palabra. Vamos a desmenuzar todo. Primero quiero orar. Gracias Señor por este día, gracias por estas personas que van a ver este vídeo. Bendícelas, abre sus corazones, ayúdalas a recibir toda la verdad que tú tienes en tu palabra, quién eres tú y cómo tú manejas las cosas, como tú quieres que hagamos nosotros las cosas. Bendice estas vidas, bendíceme a mí ahorita a exponer esto, ayúdame con español y bendice este tiempo, este vídeo. Amén, amén, amén. Entonces, bienvenidos aquí. Vamos a entrar aquí en el tema. Hoy, ¿qué es el nuevo nacimiento? Esto va a ser una serie, primero Dios, que voy a hacer. Este es el segundo vídeo de 7. Y vamos a hablar cómo nacer de nuevo. Vamos a repetir un poquito lo que vimos en el vídeo pasado, que no es suficiente llamarnos solo cristianos. Tenemos que vivir como un aprendiz, como un discípulo de Cristo. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer y vivir a su manera, como Él nos dice que tenemos que hacer las cosas. Y hablábamos sobre cómo hacer pan, por ejemplo, ¿no? Y que cuando hago un pan hay ciertas maneras como se tiene que hacer el pan. Si lo hago diferente no va a salir bien el pan. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Hay ciertas maneras como tenemos que hacer las cosas para que salen bien las cosas. Yo sé que suena ahorita muy general, les invito a que vean el primer vídeo. Primero vamos a subir ese vídeo pronto y pues aquí vamos a entrar en el tema de hoy. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Hemos hablado sobre el libro de Hechos, por qué leer el libro de Hechos, por qué hacer las cosas. Hoy vamos a entrar más en el tema así. Cómo nacer de nuevo. Y primero les quiero leer la cita que está en 1 Corintios 15:3 y ahí dice Pablo, porque os entrego como primera importancia lo que también he recibido. Nosotros tenemos que recibir primero antes que podemos dar. Seguimos leyendo que Cristo murió, Pablo recibió que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó hasta el tercer día según las Escrituras. Es decir, cuando Cristo vino a la tierra, que Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Todos apuntan a Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, es el camino a la eternidad con Dios y podemos recibir este Cristo. Seguimos leyendo en 2 Corintios 5:21 y ahí dice, por amor a nosotros, el que es Dios, a el que es Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. El Padre hizo a Jesús como pecado, aunque Jesús no pecó. ¿Por qué? Para que en Él nosotros que somos tú y yo, seamos justicia de Dios. En otras palabras, a través de Jesucristo podemos ser justos, justificados, podemos ser salvos, podemos ser rescatados, podemos ser libres. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el centro del cristianismo, que Cristo murió y resucitó por ti y por mí para que nosotros podamos tener una nueva vida. Dios quiere darnos una nueva vida. Él no solo quiere moldear la antigua vida un poquito por aquí, por allá. No, Él quiere darnos una nueva vida. Hoy vamos a hablar cómo llegar a esa nueva vida. Él quiere que experimentamos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, dicen Romanos, nos lleva a la muerte. No solo muerte física ahorita aquí, sino también muerte espiritual. No es suficiente solo oír de la palabra de Dios, oír solo sobre Jesús. Es importante nacer de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Cambiar la vida. ¿Por qué y cómo? Ok, vamos a entrar en la siguiente cita que está en Juan 3:3 o en Juan 3.
Y aquí está Jesús hablando con Nicodemo. Y Nicodemo era un fariseo, era un sacerdote, un maestro, era el maestro que sabía de todo de la palabra del Antiguo Testamento, lo estudió. Y Jesús le dice a él que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende esa parte y le pregunta, ¿cómo es que puedo yo, siendo viejo, entrar otra vez en mi mamá y nacer de nuevo otra vez? ¿Cómo es eso? Y Jesús le explica que no está hablando de un nacimiento de carne físico, sino de un nacimiento espiritual. Y dice también, de cierto os digo que el que no nace de nuevo espiritualmente, o nace de nuevo en agua y el espíritu, del agua y del espíritu, ese no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla del reino de Dios. Y que hay que entrar en ese reino de Dios para ser realmente salvo. Pero para entrar en ese reino hay que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso de nacer de nuevo? Se refiere aquí al bautizo en agua y al bautizo también con el Espíritu Santo. Si no tienes fe, o si es importante sí tener fe, pero no es suficiente solo decir que tengo fe o creer en Dios. Los demonios creen en Dios. Satanás sabe que existe Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero solo creer en Dios, eso no es suficiente. No es suficiente repetir solo una oración, unas palabras. Yo sé que eso es algo muy común que se enseña en muchos lados. Repite esa oración y vas a ser salvo. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Yo sé que hay citas que dicen tú y tu casa serán salvos cuando dices que Jesús es tu Señor. Pero vamos a leer otras citas más que dicen otras cosas, que también son la Biblia. No es suficiente ir solo a una iglesia, no es suficiente creer que eres una buena persona. Hay que ver también la definición, quién dice que es una buena persona. Hay que ver qué dice Dios. Si Dios dice que tú eres una buena persona, es una cosa que cuando uno mismo dice que es una buena persona. No cada quien cree que es una buena persona, pero tenemos que ver el nivel de Dios. Dios quiere que llegamos hasta aquí, el nivel de Dios. Y solo podemos ser salvos a través de Jesucristo, porque Él pone el nivel muy alto. Si tú en tu vida has pecado, si tú en tu vida una vez has mentido, has visto una mujer con lujuria o un hombre con lujuria, ya estás en pecado, ya has cometido adulterio. Si lean las cartas de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los libros de esos evangelios, ahí Jesús eleva el nivel del pecado más alto. En el Antiguo Testamento dice, si tú cometes adulterio, estás en pecado. Pero Jesús dice, si tú solo ves una mujer con lujuria, ya has pecado como un adúltero. Entonces, ¿por qué Jesús eleva estos niveles más alto? Para mostrarnos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos llegar al nivel de Dios. No podemos llegar al 100% nunca en nuestra vida no pecar. Jesús era el único que nunca pecó, pero cualquier humano en la tierra aquí ha pecado. Todos hemos cometido errores, sea de niño que hemos mentido a nuestra mamá o que hemos robado un chicle de una bolsa de alguien más. Son cosas quizás que nos parecen muy chiquititos, pero pecado es pecado. Todo pecado nos lleva a la muerte. Yo sé que suena muy fuerte, pero el problema es la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del conocimiento, ahí entró el pecado. Y ese pecado no era solo un pecadito que se borró rapidísimo cuando dieron un sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿no? Leemos sobre los sacrificios. Pero el problema es que con ese pecado se corrompió la naturaleza pecaminosa o la naturaleza del humano. Entró una naturaleza pecaminosa, es decir, un humano siempre está atraído a pecar, a hacer lo que no debemos de hacer, ¿no? Cuando yo digo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué vas a hacer? Vas a pensar en un elefante rosa. Dios quiere que
no pensamos en el pecado, sino que meditamos, pensamos las cosas correctas. ¿Qué son las cosas correctas? Pues lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Dios quiere que llegamos a este nivel, y a este nivel solo podemos llegar a través de Jesucristo. Y hoy vamos a ver más detalles cómo llegar hasta aquí. Entonces no es suficiente solo creer en Jesús, sino dice aquí que tenemos que nacer de nuevo. Y ahorita, como vimos con Nicodemo en Juan 3, que tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. No es suficiente ir solo a la iglesia, no es suficiente solo creer que somos una buena persona, o quizás venir de una familia cristiana que crecimos en una iglesia. Esto todo no es suficiente, tenemos que nacer de nuevo. ¿En qué parte de la Biblia vemos como la primera iglesia está predicando el Evangelio? Hay gente que dicen, en los Evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero no es así. Ahí vemos como Jesús predica el Evangelio. Sí, ahí vemos como los discípulos y también los 70 predican el Evangelio. Pero ahí falta una parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús no murió y no resucitó todavía. Él apenas en fin de esos libros está muriendo. Y en Hechos 1 y también en fin de estos libros vemos que Jesús resucitó. Pero no lo vemos en los 4 evangelios. Y menos lo vemos obviamente en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento tiene mucha información, mucha historia, mucha profecía, mucha literatura, mucha poesía. Pero el Antiguo Testamento apunta todo a Jesús, al Mesías. Y en los evangelios vemos como Jesús cumple todas esas profecías. Y en los 4 evangelios vemos como Jesús que predica, cómo vivió, qué hizo, cómo entrenó a otros, sí. Pero también en muchas partes vemos que Él dice que no puede predicar, explicarles a los discípulos y a los demás todo lo que quiere decirles. ¿Por qué? Porque no ha muerto, no ha resucitado. Ellos no han entendido esa parte. Pero luego viene Pablo, ¿no? Cuando Jesús ya resucitó, Pablo dice, ahorita les puedo explicar muchas cosas. Y también, sí, cuando Jesús resucitó en Hechos 1, dice que Jesús andaba con los discípulos. Y ahí le explicaba esas cosas del reino de Dios que no podía explicar antes porque no había muerto ni resucitado. Y por eso los discípulos no han entendido lo que Él quería decirles. Entonces Él está terminando ahí lo que tiene que decir y después dice en Hechos 1 que Él asciende, ¿no? Él se va. Y les promete que va a venir el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué ese Espíritu Santo. Y un punto interesante también, cómo vivían los primeros discípulos de Jesús. Tampoco lo vemos en las cartas que siguen de Pablo, de Pedro, de Juan, luego como parte del Evangelio, como parte de la Biblia. Ahí tampoco vemos cómo ellos vivieron. ¿Dónde encontramos cómo los primeros discípulos vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo discipularon gente? ¿Cómo entrenaron a otras personas? ¿Cómo dispació el Evangelio? ¿Dónde lo vemos? Solo podemos verlo en el libro de Hechos. Solo ahí vemos bien cómo ellos discipularon gente y cómo nosotros hoy en día también necesitamos discipular gente. Como ya dije, no es necesario, no es suficiente que solo repetimos una oración o que decimos que creemos en Jesús. Vamos a entrar aquí en Marcos 1:15. Jesús no dijo, arrepiéntate, bautízate y recibiréis el Espíritu Santo. No lo dice ahí. ¿Por qué? Porque no ha muerto ni resucitado todavía. Pero luego vamos a entrar
en Hechos vemos claramente que hay que tener ese Espíritu Santo también. Entonces aquí en Marcos 1:15 no hubo un bautizo todavía en el nombre de Jesús. En Mateo, en Marcos vemos como la gente se bautizaron. Juan el Bautista bautizó a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o les dijo claramente, arrepiéntate. Ese es el punto importante, un punto importante para ser realmente salvo. Es arrepentirse y es bautizarse en agua. Y les digo el tercer punto ya de una vez. El tercer punto es recibir el Espíritu Santo. Vamos a entrar en la Biblia, vamos a explicar poco a poco por qué. Entonces, nadie en los evangelios fue bautizado en nombre de Jesucristo y nadie todavía recibió el Espíritu Santo. Sí había por aquí, por allá unos cuantos poquitos personas que recibían el Espíritu Santo, pero era más como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo vino sobre la gente cuando eran profetas, reyes y sacerdotes para cumplir una función. Pero no existía todavía esto de que todos tenían el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Joel y también en Hechos 1 que Jesús dice, o la Biblia dice, que Jesús va a derramar su Espíritu Santo sobre toda la carne, toda la humanidad, o no toda la humanidad, pero sí, dice eso así sobre toda la carne, ¿no? Pero se refiere a la gente que caminan con Jesús. Sí hay gente que dicen, pero el ladrón que murió al lado de Jesús en la cruz no fue bautizado. ¿Cómo puedes decir tú que hay que ser bautizado para ser salvo? Hay que entender que cuando ese ladrón murió, Jesús ni ha muerto todavía, ni resucitó todavía. Entonces es bajo el antiguo pacto que está muriendo, entendiendo ya quién es Jesús, ¿no? Pero no había esa posibilidad todavía. Pero después de la cruz, la gente empezaron a bautizarse en el nombre de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió y resucitó. Vamos a ir a Hechos 2:37. En el contexto de esa historia es esa, que Jesús ya murió, resucitó y ahí baja el Espíritu Santo. Les dejo esto como tarea, léanlo completo. Hechos 1, Hechos 2, lean todo bien las cosas en contexto. Siempre lean todas las citas de la Biblia, léanlo en contexto. Ustedes solitos en su casa, siéntanse a leer la Biblia. ¿Por qué no es suficiente escuchar solo lo que yo digo o que alguien dice? Escuchar una linda prédica. Métanse ustedes en la palabra de Dios. Dios les quiere hablar directo y también tienen que saber qué es la verdad. Porque si viene alguien y les cuenta media historia inventada, no lo saben distinguir. Entonces lean ustedes mismos cada día un poquito la Biblia, porque es necesario saber qué es la verdad para saber cuando alguien no dice la verdad. Entonces en Hechos 2:37, Pedro está hablando con la gente que están viendo que ahí bajó el Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas. Y gente de otras partes del mundo, de Grecia, de Egipto, de otras partes, hablaron sus idiomas naturalmente, pero esas personas que fueron llenos del Espíritu Santo, de repente empezaron a hablar esas lenguas también, griego, árabe y otros idiomas, y esas personas podían entender a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Y dijeron, wow, ¿qué es eso que está pasando aquí? ¿Son borrachos o qué? Y Pedro aquí se levanta en Hechos 2:37 y está explicando que es el Evangelio, quién era Jesús, qué pasó con Jesús, que murió y resucitó. Y aquí en ese versículo ellos dicen, wow, quedan convencidos que Cristo es el Mesías. Y les pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nacemos nosotros de nuevo? Esa es una muy buena pregunta y la tenemos que preguntarnos. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo entrar en el reino de Dios?
Y aquí Pedro responde en el versículo 38. Arrepentíos. Primer paso, arrepiéntate. Segundo paso, bautícese cada uno. Que es personal. Yo no puedo bautizar a otra persona por mí. Cada quien lo tiene que hacer solito, o no solito, pero por sí mismo. ¿Y cómo? Aquí dice, en el nombre de Jesucristo. No es suficiente, como vemos en los 4 evangelios, ser bautizado en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que eso es la Biblia, pero hay que entender que eso es antes de la cruz y de la resurrección de Cristo. En ese tiempo, cuando fueron escritas esas citas, no fue derramado el Espíritu Santo todavía. Aquí en el 38, Jesús ya murió, resucitó y fue derramado ya la primera vez oficialmente para todos los que querían el Espíritu Santo. Y dice aquí en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, eso no es un nombre, decir en el nombre del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo es el Hijo. Y Pedro dice aquí bien, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. No bautizarse en el nombre de otra persona, otro Dios, o en nombre de Juan. No dice que en el nombre de Juan o de Pablo. No, dice en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados. Aquí vemos que el bautizo es importante para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, podemos recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo es el don que podemos recibir. Entonces, una vez más, ¿cómo podemos nacer de nuevo y ser realmente salvo? Hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo y hay que recibir el Espíritu Santo. Aquí les voy a dar una cosa que se pueden ofender, no sé. No todo que se llama cristiano tiene el Espíritu Santo. Vamos a entrar a esto más a profundidad, vamos a confirmarlo con citas bíblicas. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar atrás el pecado. Es cargar nuestra cruz, como dicen otras citas, y decir, ahorita yo vivo para Cristo y quiero cortar el pecado. Quiero dejar atrás el pecado. Yo odio el pecado. Parte de eso, de nacer de nuevo, es que la conciencia está limpiada. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, Dios lo borra completamente. Y nos dice a nosotros, tú bórralo de tu cabeza también. Recibe ese perdón de pecados. Y deja de hacer lo mismo otra vez. Sí, Dios es misericordioso. Dios es muy paciente. Y cuando uno empieza esa nueva vida con Cristo, nos caemos. Hacemos errores, sí. Pero el momento que pasamos por esos 3 pasos del arrepentimiento, del bautizo en agua y del bautizo con el Espíritu Santo, Él limpia nuestra conciencia y Él nos borra todo lo que hicimos y Él nos da una nueva vida. Dice que somos nuevas criaturas en 2 Corintios 5:17. Él no solo quita un poquito lo sucio, no, Él nos da una nueva esencia, una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no es pecaminosa, sino una naturaleza que es nueva. Es una naturaleza que está atraída al Espíritu, guiado por el Espíritu, que está guiado o atraído a hacer lo correcto. Me gusta este ejemplo que alguien dijo que cuando alguien nace de nuevo, él toma tanto vino como quiere. Es decir, que no toma nada. ¿Por qué? Porque ya no tiene ganas de tomar. Satanás siempre nos tienta con cosas, con pecados que nos gustan, que disfrutamos, ¿no? Toda la vida antes hemos hecho pecado que nos gusta. No nos tenta Satanás con cosas que no nos gustan, sino con cosas que nos gustan. Pero cuando empezamos esa nueva vida con Cristo, Él nos da otro gusto. Nos cambia lo que nos gusta, nuestra naturaleza, nos da una naturaleza nueva. Y siempre me encanta dar ese ejemplo, que a partir de ese momento Él nos llama santos.
Todas estas cartas a partir de Hechos, eso, Gálatas, Romanos, Corintios, etcétera, Efesios, todas esas cartas que siguen después del libro de Hechos, todas esas cartas fueron escritas para nuevos creyentes, gente que ya se arrepintieron, se bautizaron, se fueron llenos del Espíritu Santo. Todas esas personas pasaron por estos 3 pasos. Y cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos, ahí en esa carta siempre dice a los santos en Roma, a los santos en Corintio, a los santos en Éfeso. ¿Sí? Esas cartas nos describen que somos santos a partir de estos 3 pasos. Dios nos llama santos. Y hay que entender, si queremos aprender cómo vivir como nuevos creyentes, como discípulos de Jesús, tenemos que ver el libro de Hechos, porque ahí vemos cómo llegaron la gente de ser pecadores a ser santos, a ser nuevas criaturas. Ellos pasaron por esos 3 pasos: arrepentimiento, bautizo en agua y bautizo con el Espíritu Santo. Y cuando pasaron por estos pasos, el paquete completo para ser salvo. Esas personas ya fueron instruidos luego con las demás cartas, donde fallaron, donde había chisme y cosas más. Pablo o las otras personas que escriben esas cartas nada más estaban corrigiendo algo donde estaban mal. Y ahí vemos, son ejemplos también que ellos ya tenían el Espíritu Santo, eran ya nuevas criaturas, pero cayeron, hicieron aún errores. Es decir, Dios nos llama santos, pero a veces hacemos aún así errores. Eso no significa que seguimos otra vez siendo pecadores. No, Él nos llama santos. Pero es una diferencia entre hacer un error, caerse, y planear robar un banco. Si yo planeo robar un banco, no he entendido lo que estoy haciendo, no he entendido la nueva criatura. Ahorita vamos a brincar a Hechos 19, al versículo 2. Me encanta esta cita. Aquí es un ejemplo de Pablo, que está viajando a Éfeso y está hablando a algunos creyentes. A eso, una vez más, gente que ya se arrepintieron, se bautizaron y tienen el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Ahí está el chiste. Leo en Hechos 19, aquí leemos que esas personas se arrepintieron y se bautizaron, pero en el nombre con Juan. Y Pablo aquí les rebautiza y les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos dicen, no, ni hemos escuchado nada de un Espíritu Santo. Y Él los bautiza otra vez. Normalmente un bautizo es una vez. Bien arrepentido, bien entendiendo que estamos cortando con el pecado y estoy dejando atrás esa vieja naturaleza. Vamos a confirmar luego eso más con citas bíblicas, pero no han recibido en esta cita, Hechos 19 aquí, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie les habló de esto. No han escuchado de ese Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo es importante para ser salvo, para mantenernos salvos, para seguir fuertes, siguiendo la palabra de Dios, fuertes, haciendo lo correcto. Ese mismo Espíritu Santo nos ayuda a caminar correctamente bien como Dios lo quiere. Dice en Romanos 8 que somos guiados por el Espíritu Santo. Esa es la idea. Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla y lo escuchamos y obedecemos a esta voz. Esta voz siempre va a confirmar lo que dice la palabra. El Espíritu Santo y la palabra siempre se tienen que llevar la mano, siempre tienen que estar juntos. La idea no es que yo escucho algunas voces raros y me dicen, mata a esa persona. Dios no te va a decir eso, ¿no? Porque Dios en el Nuevo Testamento dice claramente, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo.
¿sí? Él no te va a decir mata a esa persona. Entonces, es un ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, nos va a decir lo que dice también la palabra. Tenemos que estar en la palabra y tenemos que estar y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en esta cita aquí, en Hechos 19, en ese momento cuando cuando Pablo los bautiza y ora por esa llenura del Espíritu Santo, ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber que recibieron el Espíritu Santo? Porque había una manifestación de este Espíritu Santo. Ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Lo pueden ver en versículos 5 y 6. Había evidencia. Por eso les digo esto así. Cuando viene el Espíritu Santo hay evidencia. En Hechos 2, los discípulos hablaron en lenguas. Ese don de lenguas es parte del Espíritu Santo y es una evidencia. Si no hay evidencia, puede ser que no está ahí el Espíritu Santo. Pregúntate a ti mismo, ¿estás hablando en lenguas? Estoy hablando en lenguas, estoy profetizando, soy guiado por el Espíritu Santo, estoy yo dejando atrás el pecado. ¿Cómo ando yo con el pecado? ¿Estoy sufriendo? ¿Estoy ahí batallando? Como dije hace rato, una cosa es caer en un hoyo porque no lo sé hacer mejor o porque estoy todavía en ese aprendizaje, o es porque yo a propósito peco, yo a propósito hago las cosas mal porque no me importa Dios o no me importa vivir para Él como Él quiere. Si yo estoy en este punto que no me importa, algo anda mal, ¿ok? Sí, yo sé que a veces hay gente que recibieron el Espíritu Santo, pero en el momento nada más les dio pena de abrir la boca, ¿no? De dejar fluir ese don de lenguas. Hemos orado por gente, mucha gente, que sean llenos del Espíritu Santo. Y hemos visto que empiezan a hablar en lenguas. Está hermoso eso, me encanta. Pero en otras personas no lo hemos visto. Puede ser que no han entendido bien el arrepentimiento, no se han bautizado, o simplemente hay algo que tienen que renunciar, ¿no? Algo que tienen que soltar. Pero también puede simplemente ser también quien tenía miedo de abrir la boca. Pero a lo largo del tiempo se va a ver si han recibido el Espíritu Santo, sí o no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como vemos en Romanos 8, que somos guiados por el Espíritu Santo y ese Espíritu nos ayuda a alejarnos del pecado. Hay tristemente cristianos que dicen que son cristianos, pero siguen pecando y no les importa. No les importa que estén mal delante de Dios. Y algo anda mal ahí, algo no han entendido bien. Sí, vean el video número 1, qué es ser cristiano y qué es ser un discípulo de Cristo. Hay una diferencia ahí. Entonces hay gente, como vemos en Hechos 19, que tienen fe en Dios, pero no tienen Espíritu Santo. Pero hay que tenerlo. Ese Espíritu Santo es poder, nos ayuda a hacer las cosas bien, siguiendo a Cristo. Y también nos ayuda ese mismo Espíritu Santo a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Eso es parte del Evangelio, es parte del libro de Hechos. Y como vimos en el primer video, la idea es ser como Cristo, hacer lo mismo que Cristo hizo. Y cuando lean el libro de Hechos, ahí están echando fuera demonios, sanando enfermos, están profetizando, están guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida hoy? La vida de nosotros hoy en día debe de verse igual como la gente vivía su vida en el libro de Hechos. Debe de ser una inspiración, una guía, y pues que llegamos a este mismo punto de ser igual. Entonces, hoy en día tú puedes nacer de nuevo, pasar por estos 3 pasos, y hay que entender también, en el tiempo de Hechos, la gente en un día se arrepintieron, escucharon el Evangelio y dijeron, wow, yo necesito a este Jesús. No tardaron 3 años o 3 semanas o un estudio bíblico por 5 meses sobre el bautizo. Ellos
en el momento que se arrepintieron, fueron bautizados. Y en el momento de ser bautizados también fueron llenos del Espíritu Santo. En otras ocasiones sí fueron llenos del Espíritu Santo primero y después bautizados en agua. Pero todos los creyentes en Hechos, todo el libro de Hechos y también los siguientes libros que siguen, las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos siempre pasaron por esos 3 puntos. Hay que tener esos 3 puntos. Y ahorita, entonces estamos viendo unos ejemplos aquí, ¿no? Vimos Hechos 2, que ellos pasaron por los 3 puntos. Hechos 19, pasaron por esos 3 puntos. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo más en Hechos 10. Este aquí espero que se acerca a un hombre Cornelio y entra en su casa. Y aquí me encanta, mientras Pedro hablaba, toda la casa, la gente ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Aquí vemos que Pedro no tenía que poner la mano sobre cada persona, sino que el Espíritu Santo cayó ahí. Y luego vemos que los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos el ejemplo que se arrepintieron, que el Espíritu Santo cayó y después fueron bautizados. Está el orden diferente y vemos aquí también que otra vez fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, fue en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Hechos 10:47 no es algo que pasó solo una vez, sino es algo que pasa hoy en día. Hay muchos testimonios de gente que se están llenando del Espíritu Santo hoy en día, que son bautizados, que se arrepientan hoy en día, que escuchan el Evangelio. Y hay que siempre preguntarse qué Evangelio estamos predicando. Estamos predicando un Evangelio nada más de decir, si quieres tener dinero, si quieres estar feliz, da tu vida a Jesús. No. El Evangelio significa que dejas atrás, que cortas tu vieja naturaleza, el pecado, todo lo malo. Que llegas a este punto a no querer seguir igual. Si tú llegas a este punto, bautízate en agua, sé lleno del Espíritu Santo. Si necesitas ayuda con esto, practica con nosotros, te conectamos con gente lo más que podemos, que están esperando, que están cerca de ti. Y si tú vives aquí en México, cerca de nosotros, tú sabes si me conoces en vivo o no. Practica con nosotros, escríbenos, ¿ok? Entonces, bautízate en agua, arrepiéntete, da tu vida a Cristo, sé lleno del Espíritu Santo. Hay evidencias cuando gente tiene el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, que profetizan, que hay un cambio de la vida, que no quieren seguir igual. Y eso se muestra. Hay una cita en la Biblia, en los Evangelios, que dice, por sus frutos conoceréis. Por los frutos ves quién es quién realmente es salvo y quién no. Y hago énfasis, ¿no? Que tratamos de hacer las cosas correctamente bien. Caemos, hacemos errores, sí, pero mejoramos. Dios nos ayuda a no seguir igual. Los errores que hice hace 20 años como cristiana no son los mismos errores que hago hoy. Digámoslo de otra manera, Dios me sacó de muchas cosas, me alejó de muchas cosas. Yo ya no hago las mismas cosas mal que hace 20 años, ¿sí? No soy la misma, ya he crecido, he aprendido muchas cosas, vamos avanzando todos. Y Dios es misericordioso, pero sí hay que entender que la meta es dejar atrás el pecado y no seguir igual. Pero ¿qué pasa hoy en día? Cuando vamos a muchas iglesias, no estoy en contra de la iglesia, no, pero en muchos lugares se predica religión, se predican tradiciones, se predican reglas que no están en la Biblia. Y tenemos que volver a la palabra, tenemos que leerla y tenemos que hacerla. Por ejemplo, ahí habla de bautizo de bebés y
¿Qué es el bautizo? En el griego la palabra significa baptizo. Baptizo significa sumergir. No significa nada más mojar un poquito, tantito. No, significa sumergir, que te mojas completamente, que dejas ahí atrás esa vieja naturaleza, esa vieja persona, y que sale de ahí, de esta agua, una nueva persona, el nuevo tú. Ese es el bautizo. Y ha entrado esa idea de nada más rociar un poquito a un bebé. Eso no está en la Biblia. Pedro no bautizó sus bebés, ni sus nietos, ni sus bisnietos. No los bautizó. Él bautizó a la gente mojándolos por completo en agua. Y de ahí salió la nueva persona. Y también, ¿qué es el problema con bautizar a los bebés? Los bebés no tienen conciencia todavía. No les importa si tú les pones en el bautizo, por ejemplo, un vestido, o si tú los mojas tantito. No les importa. No entienden por qué lo haces. El bautizo es personal. El bautizo tiene que venir del arrepentimiento. Es porque una persona se arrepienta y deja atrás esa vieja naturaleza, esas actividades antiguas. Y de eso se trata el bautizo, que está cortando con lo antiguo. Y un bebé no tiene esa conciencia. ¿En qué momento debemos de bautizar a alguien? En el momento que está arrepentido. En el momento, por ejemplo, con los niños, en este momento que ellos empiezan a esconderse y dicen, no me veas, ¿no? Cuando se bañan o cosas así, que se dan cuenta de errores, que se dan cuenta de algo que les da timidez, ¿no? En ese momento que se dan cuenta que es correcto y que no, que es pecado y que no, y que tienen esa conciencia que hicieron cosas mal y que quieren limpiar esa conciencia. Cuando un niño llega a este punto, ya lo puedes bautizar, no antes. El bautizo sin arrepentimiento no está completo, no vale. Vamos a leer Romanos 1:16 y aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y a los gentiles. Dios quiere salvar a todos, como leemos también en Juan 3, 16, 17. Hay muchos versículos que Jesús vino a la tierra a salvar la gente. Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cómo ser salvo? Aquí vemos con el arrepentimiento, el bautizo en agua y el bautizo con el Espíritu Santo. Él quiere transformar nuestra vida, pero eso solo funciona si yo lo permito, si yo lo dejo entrar en mi vida. Si yo solo escucho el Evangelio y no lo recibo, no me va a servir, no me va a cambiar mi vida. Y ahí no puedo culpar a Dios, ¿por qué no me hizo esto y no me hizo el otro? Tengo que recibirlo, tengo que también hacer mi parte para vivir con Él, para Él, con Él. La fe, está en Santiago, en Hebreos, se muestra. La fe, no somos salvos por obras, no, pero la fe obra. La fe se muestra en arrepentimiento, bautizarse y tener el Espíritu Santo. El arrepentimiento no es nada más creer algo o pasar de no creer a creer. El arrepentimiento es una decisión, es morir al pecado. Y Dios nos rescata de este agua y nos da un nuevo corazón. Arrepentimiento significa también, si tú ahorita estás rumbo en este camino, date la vuelta y camina hacia la dirección opuesta. Vamos a insistir más en esto que es el arrepentimiento. Colosenses 3, 5 al 10 dice, haced morir todo lo que pertenece a vuestra naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, la inmundicia,
la lujuria, los malos deseos y la avaricia, que es adulterio. Si yo corro detrás del dinero, estoy equivocado. Dice Mateo 6:33, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Primeramente Dios. Y lo demás será añadido. Si yo quiero tener dinero para ser rico, si yo corro detrás del dinero, estoy equivocada. Y por eso dice aquí avaricia, ¿sí? Es adulterio. Si yo vivo para el dinero, no voy a llegar bien al cielo, o a la eternidad más bien, con Dios. Sí, hay citas fuertes que hay que tener cuidado. Dios quiere que sí, que tengamos dinero y que tenemos lo que necesitamos, sí. Pero si el dinero te tiene a ti, si el dinero tiene tu corazón, aguas. Es otro tema, yo sé que es fuerte, sí. La palabra nos reta, pero quiere que cambiemos. Porque es mejor aquí sufrir, pero entrar en la vida eterna con Cristo, que aquí tener una vida fácil y no entrar en la vida eterna, ¿sí? Entonces, seguimos aquí en Colosenses 3, 5 al 10, y aquí dice, contra todas esas cosas que mencioné ahorita, por estas cosas viene la ira de Dios. Dios es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo y quiere que nos arrepentimos. Dios no quiere que nos quedamos en el pecado. Y con Jesucristo hay solución para el problema, ¿ok? No te quedas ahí sentada condenada, no, condenado, no. Ven a Jesús y ayúdale, pídele que Él te ayude a cambiar tu corazón. Dios no espera que tú hagas todo perfecto, pero Él espera que tienes esa actitud de decir, ayúdame, necesito ayuda. Y no está mal pedir ayuda. A lo contrario, el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales, puede cambiar tu corazón, donde tú te sientes atorada y sientes como que no puedo avanzar. Ahí está Él para ayudarte. Para eso está el Espíritu Santo. Ten ánimo, ¿ok? Ten ánimo. Cambia tu vida y Él te ayuda. ¿Sí? Solías andar por esos caminos en la vida que una vez viviste, pero ahora debes de dejar todo al lado. Ira, enojo, malicia, calumnia, lenguaje inmundo para vuestros labios. No os mintáis unos a otros, ya que os habéis despojado del viejo yo con su práctica y os habéis revestido del nuevo yo. Aquí vemos una vez más, dejamos este viejito ahí, el viejo o la vieja ropa, el viejo corazón, y sale el nuevo tú del agua. Y te estás revistiendo de nuevo tú. Ese es el real tú, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. ¿Sí? Dios te hace perfecto. Te da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, nuevos deseos. Y el arrepentimiento tiene que estar en conjunto con el bautizo. Que nos alejamos del pecado, que tratamos de vivir para Dios. Y Dios mismo también nos ayuda a enamorarnos en Él. Él mismo nos ayuda, Él mismo nos muestra su amor, Él mismo nos ayuda a cambiar. Vamos a ir aquí a 1 Juan 3, 5 al 6, y aquí dice, sabéis que Él, es decir Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Aquí vemos que Él completamente borra estos pecados. Y en Él, Jesús, no hay pecado. Y nadie que permanece en Él sigue pecando. Nadie que sigue pecando lo ha visto ni conocido. Si tú estás todavía en ese punto que no te importa el pecado, dile a Dios que te revela qué es el pecado. Él quiere cambiar tu corazón, Él te quiere cambiar a ti, Él quiere que tú tengas esa vida eterna. Él quiere que te enamoras en Él. Y hay una cita que dice que Él te amó primero. Él te ama, pero Él te dice cambia, arrepiéntate, arregla tu vida, ¿ya? Yo sé que esto es muy radical, pero Él en medio de todo esto te quiere y te puede ayudar. Vamos aquí a esta misma cita de 1 Juan 3, pero vamos a seguir leyendo el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe.
El que practica justicia es justo, como Él es justo. Y cualquiera que practica el pecado es del diablo. Aquí está fuerte, ¿ok? Porque el diablo peca desde el principio. Por eso aparece el Hijo de Dios Jesús, para destruir la obra del diablo. A esto vino Jesús aquí a la tierra. No fue nada más un profeta o alguien lindo, bonito. No, era el Mesías, es el Mesías. Nadie nacido de nuevo, nacido de Dios, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Cuando tú ya te arrepentiste una vez y te bautizaste en agua y tienes el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo te dice, mira, lo que dijiste aquí no fue correcto. Y vas con él y lo sueltas. Sí, como creo que está en 1 Juan 1:9 que dice, cuando tú vas con él te perdona. Sí, aquí 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, hay que ir con Dios, hay que hablarle y decir, mira, fallé aquí. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Sí? Él te perdona. Tú perdónate tú también, suéltalo tú también. No lo pienses más, no lo repites más. Ay, fallé. Ese es del diablo también, que te sientes condenado. Condenación no viene del diablo. No viene de Dios, perdón. No viene de Dios. Dios te dice, ven aquí conmigo con Jesús. ¿Sí? Dale todo a Jesús, suéltalo todo. No hay cosa que no te pueda perdonar. Si mataste a alguien, si abortaste a un niño o una niña, esas cosas, hasta esas cosas te puede perdonar. Y te lo puede borrar verdaderamente estas cosas fuertes que hiciste. ¿Sí? Pablo, Saulo, antes llamado, él fue a perseguir a los cristianos y a todas las personas que, a Cristo mismo, ¿no? Habla de Pablo luego, después de Cristo, pero él mató gente. Él mató gente. Y él empieza su relación con Jesús, tiene este encuentro con Jesús, está en Hechos 9 esa historia. Y luego hay una cita en las cartas de Pablo donde él dice, mi conciencia está limpia, no he hecho nada malo. Y él no lo dice porque se está engañando a sí mismo. No, él ha entendido que Jesús le perdonó toda esa maldad. Él ha matado a Esteban, está en Hechos 3. ¿Sí? Si Pablo puede decir eso, ¿qué más? ¿Cuánto más podemos decir esto nosotros si realmente hemos dado todo a Dios? Él nos perdona. Lo que hizo Jesús en la cruz de morir por ti, por mí, es realmente poderoso. Él nos puede limpiar. No hay otro camino, otra manera de ser completamente limpio, solo a través de Jesús. Si tú crees que algo anda mal, ven con Él. ¿Sí? Dale todo, suéltalo todo. Y después bautízate en agua y bautízate en el nombre con el Espíritu Santo. Invítalo, dile, yo te necesito, yo te doy mi vida, lléname Espíritu Santo. Ahí donde estás tú, empieza a orar, empieza a decirle, yo te necesito. Ayúdame a no seguir pecando, ayúdame, te necesito. Y también sí, busca un lugar donde hablan del Espíritu Santo, una iglesia, o sea, una persona que encuentras que te habla bien de la palabra y del Espíritu Santo. Si tú estás aquí con nosotros, donde estamos nosotros, únete a nosotros. Busca gente que camina en este camino. No estás solo, hay gente que están bien avivados. Y si no, también empieza tú un grupito. Lo que estoy aquí compartiendo, los siguientes videos que voy a sacar, empieza a escucharlos, a verlos, lea tú en la palabra si es correcto lo que digo. Y empieza tú a enseñar a otros lo mismo que estoy aquí hablando. Esas mismas citas. Abre tú tu grupo. No estás solo. Hay gente que te van a escuchar. Sí, hay gente de paz, como dice en Lucas 10. Busca a estas personas de paz a quien tú puedes compartir esto. Y vas a ver cómo Dios va a obrar. Cómo Dios te utiliza a ti. Él te quiere utilizar a ti. ¿Sí? Vamos a entrar aquí un poquito en el tema de la historia. Jesús, los primeros discípulos fueron bautizados
por inmersión. La primera persona que inventó esto aquí, esa idea de nada más rociar a alguien un poquito, tenía la idea en 253 después de Cristo, era un obispo local, y él permitió la aspersión en algunos casos, y en 753 después de Cristo fue la primera aprobación oficial del bautismo con aspersión, pero solo en pocos casos, cuando era necesario, cuando la gente estaban enfermos, acostados, que no podían levantarse, y también cuando había prisa, ¿no? Que la persona quizás podría morir. Ahí empezaron con esa idea de que vamos a remojar a la persona un poquito tantito nada más, ¿no? Pero en 1311 después de Cristo, el concilio de Ravenna dijo, que está bien que bautizan a la gente de esta forma, y lo llamaron ya bautizo oficial, ¿sí? Tardó un tiempo hasta que surgió esta idea y que fue algo oficial. No lo encuentras en la Biblia, como dije hace rato, ¿no? Pedro no bautizó su bebé así nada más rociándolo, sus nietos tampoco, ya Pablo, Juan, bueno, Juan, olvida a Juan, ya lo mataron, me refiero al bautista, ¿no? Pero no lo hicieron, no es algo bíblico, ¿ok? Que la gente bautizaron sus bebés o que les mojaran nada más tantito, ¿sí? No es la idea bíblica. Y aquí vamos a entrar en unas citas bíblicas sobre si el bautizo es nada más un símbolo, sí o no. No es un símbolo nada más. ¿Ok? Vamos a leerlo en Marcos 16:16. Jesús aquí dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí vemos otra vez más que hay que creer, arrepentirse y hay que bautizarse. Esas dos son necesarias para ser salvo. Y el que no crea será condenado. Entonces, sí, es importante el bautizo. Si Jesús no lo diría, pues no sería necesario. Pero es necesario hacerlo. Entonces, no es solo un bautizo, un símbolo, sino es algo importante, es algo real, es algo con poder. En Hechos 2:38 vimos también que Pedro dijo que hay que arrepentirse, bautizarse en agua y con el Espíritu Santo. Si no sería importante, si solo sería un símbolo, no lo hubiera dicho, ¿sí? Aquí hablamos en Hechos 2:16, ahí está Ananías con Pablo. Vimos en el otro vídeo que voy a subir que Ananías bautiza a Pablo. Le dice en Hechos 2:16 Ananías a Pablo, levántate y sé bautizado y lava tus pecados. Aquí vemos claramente que el bautizo no es solo un símbolo, sino estar literalmente lavando sus pecados. ¿Sí? No es un símbolo nada más. Romanos 6 dice que te mueres con Cristo y resucitas con Cristo en el bautizo. Gálatas 3 dice que en el bautizo nos revestimos con Cristo, de Cristo. En Colosenses 2 dice que somos bautizados y eso es como una circuncisión de Cristo. ¿Sí? Esas son cosas, no solo símbolos, eso es algo literal. Estás dejando ahí, lavando tu cuerpo. Titos 3:5 dice que el bautizo es un lavado de regeneración. 1 Pedro 2 dice que el bautizo te salva. ¿Sí? No son símbolos nada más. No es una conclusión correcta. Y aquí una vez más decimos que el bautizo en la Biblia, en Hechos, tampoco fue algo de un día alguien se arrepienta y 5 años después está bautizado en agua, en 5 años más después quizás está bautizado con el Espíritu Santo. No, lo hicieron en un día o lo hicieron lo más pronto que lo pudieran hacer. Y un ejemplo para esto es, por ejemplo, en Hechos 2, ahí cuando
baja el Espíritu Santo, 3,000 personas se bautizan en un día. ¿Sí? En un día. Fue algo realmente importante entonces este bautizo, ¿no? En Hechos 10. También leemos que Cornelio, cuando va a la casa de esta familia, la casa de Cornelio, la familia de Cornelio, ellos se arrepientan y se bautizan también en un día, en el mismo día, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo rápido y no tardar, ¿sí? En Hechos 16 hay otro ejemplo más, donde vemos el carcelero que con su casa, con toda la familia, se bautizan en una noche. Si imagínate bautizarte en la noche, tiene que ser algo importante que en la noche entras en agua, ¿sí? Entonces, tienes que nacer de nuevo, tienes que hacerlo con el arrepentimiento, el bautizo y con la llenura del Espíritu Santo. Y de esto habla también el Antiguo Testamento, cuando Pedro y la gente en Hechos hablan de Jesús y evangelizan a la gente, usan muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo no estaba escrito todavía, ¿sí? Y aquí si hay una cita donde cuando lees toda la historia de Moisés y cómo Moisés saca a la gente de Israel de Egipto, toda esta historia ahí sí es una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Y ahí habla, por ejemplo, que cuando el faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel, porque eran esclavos y pues le eran muy útil, ¿no? Como esclavos. Y Moisés le dice al faraón que deja al pueblo ir, y cada vez que se pone terco duro ese corazón del faraón, hay una consecuencia, sea plaga, sea también que esos primogénitos de los egipcios mueren. Y la gente de Israel tienen que ahí matar una oveja, un cordero, y con esa sangre que ponen ahí en las puertas, donde hay esa sangre, el ángel de la muerte no pasa. Y los primogénitos de los israelitas no murieron. Y eso de que tenía que morir ahí un cordero, punta a Jesucristo, ¿sí? Y también luego cuando se van, cuando el faraón ya por fin las deja ir, ellos se van y tienen que cruzar el Mar Rojo. Y el faraón con sus soldados corre detrás de ellos, aún otra vez se arrepiente otra vez, porque les dejó ir, ¿no? Y les persigue otra vez. Y cuando ellos entran en este agua, se abre el mar y ellos entran, y con esto es otra vez un ejemplo del bautizo, que ellos pasan por el agua y salen del otro lado y se cierra el agua, y todos los soldados, todo el pueblo que perseguía, las personas que perseguían a Israel, se quedan ahí muriéndose en ese mar. Y ese es otra vez un ejemplo también del bautizo, porque tú dejas atrás esa vieja naturaleza, tu viejo ser, tu vieja persona. Y después cuando Israel sigue, después de que pasaron por el Mar Rojo, Dios les sigue corrigiendo, les sigue hablando. Y es algo interesante, ¿no? Una cosa es salir del mundo, salir del pecado, salir de nuestra vieja manera de vivir, pero otra cosa es sacar el mundo de nosotros, o sacar Egipto de Israel en este caso, ¿sí? No son solo símbolos todas esas cosas, sí, todo apunta al bautizo, y el bautizo en sí es importante. Y cuando uno se bautiza bien arrepentido, bien entendiendo las cosas, se siente libre de pecado, libre de miedo, libre de pena, libre de culpa, libre de condenación. Permite a Dios llevarte a este punto, ¿sí? Y un ejemplo más, cuando Israel sale de Egipto y del Mar Rojo, ahí el Espíritu Santo, Dios mismo, con esa nube de fuego y nube
en la noche como luz, los guía. Y esa es una representación del Espíritu Santo. Si en este tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo, no lo tenían dentro de su corazón, no. Pero el Espíritu Santo o el Dios con la nube, ¿no? Él los guía en el desierto. Y sin, ¿cómo se llama? Pues sin guías natural, ellos llegaron o los llevó a donde deberían de ir. Dios mismo los llevó. Y como tarea les dejo aquí Romanos 6, léanlo todo, especialmente 1 al 6. ¿Qué es el bautizo? ¿Sí? Dejas ahí atrás todo. El pecado, te lavas. Y te sientes libre. ¿Y por qué a veces la gente no se siente libre? ¿Por qué a veces la gente, aunque se bautizaron, no se sienten libre? ¿No han escuchado bien el Evangelio? ¿No se han arrepentido bien quizás? ¿No se han bautizado bien, entendiendo que estén enterrando ahí su viejo ser? Y o también no tienen el Espíritu Santo. Hay que tener esas cosas, hay que entender bien esas cosas, y para eso está este video. Y pues les dejo con todo esto. Muchas gracias por ver este video hasta el fin. Denle like, suscríbanse a mi canal Fuego de Dios Latam, comparten este video y nos vemos pronto en el siguiente video. Dios los bendiga. Gracias, bendiciones, bye bye bye.